La conquista de Veracruz. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Ricos y abundantes los Estados Unidos en medios de transporte, y no teniendo que luchar, como la República Mexicana, con obstáculos casi insuperables para mover sus ejércitos del uno al otro extremo del territorio, era natural que aprovechasen esta circunstancia. El general Taylor había avanzado con un buen éxito increíble hasta muy al interior de la República, pero dejaba a su espalda un terreno inmenso que no estaba suficientemente seguro, y tenía aún que vencer varias ciudades populosas para llegar a la capital. El ejército mexicano marchaba, sediento de venganza, en su contra y todas las fuerzas de la República parecían aglomerarse sobre él. En estas circunstancias, una expedición por el rumbo opuesto al que ocupaba el general Taylor debía dividir la atención de nuestros gobernantes y de nuestros guerreros y daba al mismo tiempo a los Estados Unidos la posibilidad de apoderarse tal vez de varias de nuestras provincias o de debilitar cuando menos nuestros medios de acción y de defensa, con lo cual se inclinaría más y más la balanza a su favor. Así, la toma de Veracruz era el importante objeto que se debía proponer el gobierno de los Estados Unidos para alcanzar el fin de la guerra. Por otra parte, la ocupación de esta plaza acercaba de un solo golpe al ejército americano a la capital y le proporcionaba un camino más llano y fácil para llegar a ella. Pero este cálculo tan sencillo como claro y que indicaron con anterioridad a los sucesos la prensa de los Estados Unidos y el cambio de su base de operaciones, no mereció la atención de los hombres que se habían encargado de salvar al país. Y lejos de robustecer nuestra defensa por ese lado, algunas tropas aclimatadas a costa de inmensos sufrimientos y pérdidas recibieron del general Santa Anna, cuando volvió de su destierro, la orden de marcha para México. Esto mismo sucedió con oficiales cuya pericia era importantísima para fortificar y defender la plaza en el caso de un ataque. El abandono más completo coronaba esta obra de imprevisión o de un descuido que hacían más imperdonables los dolorosos recuerdos de los sucesos de 1838. Entretanto, la hora de los acontecimientos había llegado. El 8 de febrero de 1847 se avistaron algunos buques de guerra, y algunos días después se supo que a bordo de ellos había escalas de asalto y otros útiles de este género. El peligro era inminente, la ciudad iba sin duda a ser atacada y no había ni las municiones de guerra suficientes para la defensa, ni unas hilas, ni una venda para restañar la sangre de los valientes que cayesen heridos defendiendo el honor de la desgraciada República Mexicana. En estos momentos de desamparo, el ayuntamiento ofreció todos sus recursos para la defensa de la plaza y los habitantes de ella contribuyeron por medio de una función de teatro, representada por particulares, para formar un hospital de sangre. El instruido comandante de ingenieros, don Manuel Robles, desplegó una actividad sin límites para fortificar la plaza y la guarnición y el pueblo todos se empleaban con entusiasmo en ella, preparando una resistencia digna de los defensores y de la fortuna con que caminaba el enemigo. Y en esos días de amargura recibía Veracruz la sensible noticia de que en la capital de la República había estallado la guerra civil y de que el gobierno no podía auxiliarla ni con un hombre ni con un peso. ¿Qué delirio se habría apoderado de los mexicanos para provocar una guerra fratricida cuando un enemigo extranjero se enseñoreaba de nuestras ciudades y pisaba orgulloso el territorio nacional? Pero Veracruz, sin tropas, sin municiones, sin recursos pecuniarios, abandonada de la República toda, se decidía a sucumbir luchando antes que dar un triste ejemplo de cobardía y manchar con un baldón eterno su título de heroica. Esta terrible y desconsoladora noticia se recibió en la ciudad el día 4 de marzo, y como para lavar la ignominia en que se enfangaban en la capital de la República los ciudadanos y los gobernantes, se paseó en la misma noche una bandera blanca, como símbolo de la unión, en medio de músicas y del más puro entusiasmo. Veracruz se resignaba con su suerte. Las puertas de la ciudad se cerraron, exceptuando la de la Merced, por donde emigraban las familias. El día 6 un vapor de guerra lleno de oficiales practicó un reconocimiento. Las familias salían a un pie a tierra por falta de bagajes. La ciudad tomaba por momentos ese aspecto solemne y severo de una plaza de armas y comenzaba a sentirse esa agitación sorda e indescriptible que precede a los combates. La fortificación de la plaza continuaba con actividad. Llegó por fin el día 9 de marzo. El enemigo comenzó su desembarco por la playa de Collado, sin que se pudiese impedir por falta de un cuerpo de ejército que maniobrase fuera de la plaza. El ayuntamiento se declaró en sesión permanente. Una guerrilla de Guardia Nacional, al mando del coronel Zenobio, quemó el primer cartucho en contra del enemigo, provocando de esta manera un combate en que luchaban por una parte el número, los recursos de todos géneros y la fortuna, y por la otra un puñado de valientes sin más amparo que la justicia de la causa que defendían.
El enemigo comenzó a circunvalar la ciudad y a colocar sus baterías, y fue preciso dejarlo aprovechar algunas posiciones para ellas, por la falta de tropas con que sostener las fortificaciones que se habían ideado para impedirlo. Las guerrillas hacían fuego en esos momentos, y algunos de los enemigos mordieron el polvo de la tierra que pretendían hollar con un pie orgulloso. El teniente de Guardia Nacional, Plata, pereció en una de esas escaramuzas, víctima de su arrojo. Entretanto, los recursos escaseaban en la plaza y el ayuntamiento dispuso que se guisase rancho para la Guardia Nacional. Era un espectáculo hermoso el que ofrecían los ejemplos de fraternidad que se daban en estos días entre el soldado veterano y el Guardia Nacional, porque no había más que un solo pensamiento: pelear como hermanos defendiendo la libertad de la patria. El entusiasmo crecía a la vista del peligro, y cuando el general Morales, que mandaba en jefe, formó una columna de observación, los soldados se disputaban un lugar entre las filas, como un laurel de victoria. Las fajinas y los trabajos de toda especie eran aceptados con gusto y desempeñados con exactitud, y en todo se notaba una emulación digna del éxito que una fortuna cruel arrebató al fin a la desgraciada Veracruz. El día 13 fue ocupado Vergara por los americanos y quedó completado el asedio de la ciudad por mar y tierra. Algunas tropas de los alrededores habían entrado antes en la plaza y sus defensores debían creer desde aquel momento que estaban entregados a sus propias fuerzas. El enemigo disponía sus baterías, la plaza y Ulúa dirigían sus fuegos sobre todos los puntos donde se notaban trabajos del enemigo, y los oficiales Chavero y Espejo dirigían con acierto estos fuegos. En la plaza comenzaba a sentirse gravemente la escasez de víveres, las guerrillas tiroteaban al enemigo y la artillería mantenía sus fuegos sobre él. El enemigo, sin embargo, callaba, adelantando sus trabajos, para disponerse con seguridad a herir a mansalva. La situación empezaba a ser penosa. Sin tropas suficientes, la plaza no podía atender debidamente a su defensa, pero al fin el ejército americano dispuso sus baterías compuestas de cañones de A-32 y de bomberos de 68 en las posiciones que se notan en el plano. La guarnición de Veracruz era en esos momentos la que se expresa a continuación. Regimiento número 2, Coronel Bartolo Arzamendi, 400 hombres. Artillería, Coronel Antonio Ortiz Izquierdo, 150 hombres. Matriculados de Marina, 80 hombres. Artillería de Guardia Nacional, Teniente Antonio Sosa, 80 hombres. Zapadores, Comandante José María Parra, 100 hombres. Regimiento número 8, Coronel José Félix López, 140 hombres. Un piquete del número 11, Capitán Miguel Camargo, 41 hombres. Tercero. Ligero, Capitán Juan J. Sánchez, 150 hombres. Libres de Puebla, de Guardia Nacional, Coronel Don Pedro Milésimo. Herrera, 350 hombres. Guardia Nacional de Orizaba, Coronel José Gutiérrez Villanueva, 500 hombres. Guardia Nacional de Veracruz, Coronel José Luelmo, 800 hombres. Guardia Nacional de Coatepec, Veracruz y compañía, 109 hombres. Batallón Activo de Oaxaca, Coronel Juan Aguayo, 400 hombres. Batallón Activo de Tehuantepec, Comandante Manuel Prieto, 60 hombres. Total, 3.360 hombres. La guarnición de Ulúa era la siguiente. Artilleros, Coronel Mariano Aguado, 450 hombres. Batallón Activo de Puebla, Comandante Fernando Urriza, 180 hombres. Batallón Activo de Jamiltepec, Coronel N. García, 150 hombres. Compañías de los batallones activos de Tuxpan, Tampico y Alvarado, capitanes Miguel Argumedo y Eligio Pérez, 250 hombres. Total, 1.030 hombres. Mucho tiempo antes se había manifestado por el Cuerpo Nacional de Ingenieros que Veracruz no podía salvarse en el caso de un ataque si no se contaba con un cuerpo de ejército de 5.000 hombres que maniobrase fuera de la plaza, protegido por los fuegos de ella. Este conocimiento hace aparecer más bella y más noble la resolución de los defensores de Veracruz para sacrificarse en sus murallas. El día 22 de marzo, a las 2 de la tarde, el general enemigo intima rendición dentro de 2 horas a la plaza. La contestación es negativa, y tan enérgica y tan digna como corresponde a Veracruz. A las 4 de la tarde una bomba revienta en la plaza de armas, otra en el correo. La lucha está empeñada. Dios salve a la República. El fuego continúa desde ese momento sin descanso, morteros, obuses, cañones, baterías de buques menores que se han acercado a Collado, todo juega sobre la plaza. Las punterías se dirigen a San Agustín, depósito de la pólvora, con especialidad, y a toda la ciudad y sus cuarteles.
Este fuego horrible se suspendió al amanecer del 23, pero al ser de día, continúa con más vigor. Los baluartes Santiago, San José, San Fernando y Santa Bárbara contestan los fuegos. Ulúa bate también al enemigo, que mantiene constantemente de 4 a 6 bombas en el aire. Sus buques, que se han acercado a Collado remolcados por el vapor Mississippi, rompen sus fuegos sobre la plaza, pero son desalojados por don Blas Godínez, desde Santiago. Desde este instante comienzan los horrores de una plaza bombardeada. El Hospital de Sangre, que está situado en el convento de Santo Domingo, sufre con los fuegos y algunos enfermos matan los cascos de las bombas que revientan en ese lugar. En el momento en que se operaba a un herido, la explosión de una bomba apaga las luces. Cuando se encienden de nuevo, se halla al paciente despedazado y otros muchos heridos o muertos. Se suceden unas a otras las escenas de horror y de sangre, que es fuerza renunciar a describir, para no incurrir en una monotonía de horrores, presentándolas sin colorido y sin interés. El hospital es trasladado a San Francisco, que hasta entonces habían respetado algo los proyectiles enemigos, pero apenas queda establecido el hospital, cuando se dirigen allí las bombas. En el mismo convento de Santo Domingo las bombas ocasionan un incendio, que se logra sofocar por los esfuerzos de los ingenieros, del ayuntamiento, presidio y alguna tropa, pero el fuego aparece en otro lugar, y luego en otro y en otros más, y las bombas se multiplican sobre los lugares del incendio para impedir que se sofoque, porque es un enemigo bárbaro el que ataca Veracruz. Por esa causa las panaderías sufren mucho con los fuegos, porque el humo de sus chimeneas sirve de blanco a los proyectiles del enemigo, que quiere aniquilar para vencer sin peligro. El día 24 rompe el fuego la batería establecida en una altura distante de 600 a 700 varas, al sur del baluarte Santa Bárbara. Esta altura forma una cresta paralela a la muralla de la plaza y elevada a 15 varas sobre su nivel. La batería se compone de 4 bomberos de A68 y 4 de A36, sacados del vapor Mississippi. 6 piezas están asestadas contra el baluarte Santa Gertrudis. El fuego ha comenzado a desmantelar a Santa Bárbara y ha abierto brecha en la muralla unida a la semigola derecha del mismo baluarte. Las granadas y balas en sus rebotes perforan los edificios, arruinando la manzana, pero los ingenieros acuden a cubrir la brecha con varengas de zapote y sacos a tierra, y la artillería se retira a retaguardia de la plaza del baluarte, que amenaza desplomarse. Este punto está a las órdenes del primer teniente de marina don Sebastián Olsinger, quien logra muchas veces apagar los fuegos del enemigo. Caía entonces una lluvia de granadas y de balas, que esparcían la muerte y la desesperación. En medio de esta lluvia los proyectiles del enemigo habían arrancado varias veces nuestra bandera nacional. Olsinger la clava en el asta, ayudado por un joven de 16 años, subteniente de la Guardia de Orizaba, despreciando los dos una muerte casi cierta. En estos momentos en que daban un bello y tierno ejemplo de valor y de entusiasmo, una bala arranca el merlón y Olsinger y el joven guardia ruedan entre una nube de polvo, de humo y de balas. Los fuegos de Santa Bárbara han hecho desplomar un lienzo de la batería enemiga y algunos de los suyos pagaron con su sangre un tributo a la justicia de nuestra causa. Por nuestra parte también las pérdidas aumentan. El primer ayudante don Félix Valdés, mayor de órdenes de la primera línea, al tomar la orden, ha sido muerto por un casco de bomba y algunos soldados del escuadrón de Veracruz han sufrido la misma suerte. El enemigo y la plaza se dirigen cohetes a la congreve. A las 11 de la mañana de este día 3 columnas enemigas con sus banderas se mueven con dirección al matadero. Han suspendido el fuego, la plaza toca alarma, ha llegado la hora del asalto, nuevos guerreros se presentan buscando la muerte o el triunfo, el entusiasmo crece, la línea se cubre de defensores, el trémulo anciano quiere también su parte en el peligro y en la gloria de los valientes, la juventud se enardece y gozosa y alegre se dispone a morir. Bellos momentos del más puro entusiasmo. Pero el destino ha sido cruel para nosotros, la muerte debía ensañarse en los defensores de Veracruz, sin que tuviesen defensa ni venganza. Las columnas enemigas se ocultan en los médanos y sus fuegos vuelven a comenzar. En la noche trabajan los contrarios en nuevas baterías desde el cementerio para los hornos. Llegó entonces por la mar, vía de la Antigua, don José María Mata, con libranzas que remitía el gobernador del estado, que desde las orillas de la playa buscaba el modo de auxiliarla. En la noche el fuego continúa sin descanso y el número de desgracias crece por momentos. Una bomba cae en el laboratorio de pólvora que hay en el baluarte de Santiago, en donde trabajaban varios artilleros. El edificio vuela por el incendio de 3 quintales de pólvora, y más de 20 bombas, que estaban cargadas, hacen su explosión, despedazando a los trabajadores, de entre los cuales solo escapa un sargento. 19 personas mueren en el hospicio con la explosión de otra bomba y en el hospital de mujeres otras 17 perecen por la misma causa.
A las 7 de la mañana del día 25 dos vapores y 7 cañoneras se acoderaron detrás del Alto de los Hornos y desde allí dirigían granadas y balas de A-68 y 36, pero la plaza y Ulúa los desalojaron a las 9, con sus certeros fuegos, que lastimaron gravemente uno de los vapores. Este día ha sido horrible, un número inmenso de balas se cruzaban en todas direcciones y a cada momento hacía su explosión una bomba, sembrando la muerte por todos lados. Los fuegos del enemigo bañaban la plazuela de la Caleta, la Pastora y el baluarte San Juan. Un violento norte aumentaba el horror y la solemnidad sangrienta y terrible de esta escena. El peligro y las pérdidas por nuestra parte se multiplican. Una bala perfora una pared de vara y media de espesor en la iglesia de San Agustín y va a morir sobre las blindas del Parque General que se halla en este punto. El baluarte Santa Bárbara, un lienzo del cuartel del segundo, y la bóveda del de caballería amenazan desplomarse. En el muelle, en Ulúa, en la obra exterior, en Santa Bárbara y en la línea hasta Santa Gertrudis, han recibido la muerte muchos hombres, artilleros y soldados del activo de Oaxaca. Las desgracias en la población son numerosas, y no queda ya un lugar seguro. A la 1 de la mañana algunas mujeres vagaban pidiendo asilo para varios niños que quedaban huérfanos, arrebatándoles las bombas a sus padres. En la capilla de la Divina Pastora solo una bala había penetrado, y el comandante del punto aloja allí a los desgraciados huérfanos. Los niños lloraban pidiendo pan. El soldado no tomaba aún a esa hora el rancho, que no se había preparado a causa del fuego y que consistía solamente en arroz, frijoles y alguna vez bacalao. Y los niños lloraban pidiendo su pan, que no podía dárseles. Un veterano del 8º regimiento se acerca a ellos entonces, saca una galleta de su chacó, diciendo, hoy me la han regalado, y la guardaba para comerla con mi rancho, pero quiero mejor que la coman los niños. El comandante del punto alargó una moneda al soldado, y éste la rehusó. Mi jefe, le dijo, yo tengo hijos en mi tierra, y me alegraré si alguno les da pan si lloran. Sentimos no enriquecer nuestras memorias con el nombre de este veterano. El norte continuaba soplando, a la luz de la luna se observaban algunos buques perdidos en la playa de Vergara y un gran movimiento de linternas en esa dirección. El parque escasea en la plaza y se construyen cartuchos con brines sacados de los depósitos de los cuerpos de infantería, cuya devolución garantiza el ayuntamiento. Durante toda la noche el fuego ha sido continuo, y sigue lo mismo el día 26. Es un espectáculo terrible el que presenta Veracruz en estos momentos, padres de familia que han perdido sus casas, su fortuna, sus hijos, niños desgraciados que no tienen ya padres, algunos heridos abandonados, sin alimento, hasta sin curación a veces, porque el hospital es el blanco de los proyectiles enemigos, otros, arrastrándose por las calles, macilentos y ensangrentados, en busca de los auxilios de que carecen. El pueblo, pobre, hambriento, porque come con la guarnición de los víveres acopiados por el ayuntamiento, y estos son ya muy escasos, tal es el espectáculo que presenta Veracruz. Y la falta de parque, que ha tenido que pedirse a Ulúa, y la imposibilidad de reponer multitud de cureñas rotas y de cañones fuera de combate, vienen a completar este cuadro de devastación. Los cónsules extranjeros solicitan permiso para salir a pedir al enemigo garantías para sus compatriotas. En la tarde la plaza toca alto el fuego. Una comisión de extranjeros sale bajo bandera francesa a pedir protección a los buques de guerra de sus naciones, y regresa, después del peligro que ha corrido con el norte y de que el comodoro Perry quiso hacerles fuego. Se oyó también alguno de fusilería por los médanos, y se corrió la voz de que venían auxilios. Las mujeres vagan indagando si han salido los cónsules. Todos estos sucesos comienzan a producir la desmoralización. Los matriculados, que sirven la artillería en el baluarte Concepción, quieren marcharse en busca de sus familias, y los soldados tienen iguales pretensiones. Llega la noche, el fuego continúa suspenso y a las sensaciones de ese terror sublime del peligro, y al entusiasmo mismo, sucede esa ansiedad y esa reflexión con todos sus cálculos que se hace sentir en los momentos en que, pasado un riesgo, se espera otro nuevo, sin poder medir su magnitud. Las circunstancias son a cada instante más graves. El comandante general pide su opinión a algunos jefes de cuerpo, respecto de una salida para abandonar la plaza y abrirse paso por entre la línea enemiga, y manda que se explore sobre este punto la opinión de la tropa. Los guardias nacionales representan que sus familias han quedado en la plaza por acompañarlos en el peligro, pero protestan que están dispuestos a salir en el momento que se les mande. En la tropa permanente se notan algunos síntomas de desmoralización y se escuchan quejas sobre la falta puntual de alimento. La Guardia de Orizaba, granaderos de Oaxaca y otros jefes y oficiales de la de Veracruz se decidieron, temiendo una capitulación, a marcharse y correr la suerte de atacar la línea enemiga.
Pero el comandante general ocurre a impedirlo, proclamando la unión de todos los defensores de Veracruz para esperar lo que aconteciere. A la medianoche se reunió una junta de guerra, en la cual hizo dimisión del mando el general Morales, encargándose de él el general Landero. Este hecho parecía que presagiaba alguna desgracia. El nuevo jefe de la plaza se encargaba del mando en circunstancias bien difíciles. La situación de Veracruz era cada instante más crítica, los víveres, las municiones, los recursos de toda clase escaseaban por momentos y se aproximaba ya el término de una defensa tan esforzada como poco favorecida de la fortuna. Las horribles escenas de desolación que se han sucedido en estos días y que se presentan bajo 1000 aspectos diferentes, han causado un profundo terror en la parte inerme de la población, que busca por todas partes en donde refugiarse. Lo material de la ciudad causa espanto. Desde la Puerta de la Merced hasta la parroquia no hay una sola casa que no haya sufrido, y la mayor parte de ellas están derrumbadas y las calles intransitables por los escombros. De la parroquia para la Caleta, aunque no en este grado, todas las casas están deterioradas. Ni hay alumbrado, ni se puede transitar por las aceras por temor de que se desplomen los balcones. Las bodegas de algunas casas de comercio están ocupadas por familias, cuyas habitaciones han sido arruinadas, y la del señor cónsul de España, don Telésforo González de Escalante, se halla llena de ancianos, mujeres y niños a quienes dio asilo, llevando su generosidad hasta el grado de prepararles alimentos. Séanos lícito consagrarle en estas líneas un testimonio de gratitud por su noble conducta. Antes que amaneciese el 27, los cónsules de Inglaterra, Francia, España, Prusia y ciudades hanseáticas, y el alcalde segundo del ayuntamiento, salieron para el campo enemigo a solicitar el permiso de salir para los neutrales y para los ancianos, los niños y las mujeres, de las cuales un gran número esperaba el resultado de este paso en la casa del cónsul de España. La comisión regresó, manifestando que el general Scott, sin darle audiencia, le hizo saber por medio de un ayudante que no permitiría la salida a nadie mientras la plaza no se rindiese, puesto que se había advertido a los neutrales de la suerte que correrían en el bombardeo, lo cual es falso, y que haría fuego sobre cualquiera que intentase salir. Bárbaro medio de contrariar la heroica resolución de los defensores de Veracruz, de morir bajo sus ruinas antes que ceder al enemigo. Esta noticia, a la que se agrega que si a las 6 de la mañana no se ha rendido a discreción la plaza, romperán el fuego las baterías que ya existían y otras nuevas, difunde el terror y lo lleva hasta su último grado. Se veían entonces grupos de señoras de todas clases que, cargando pequeños líos de ropa, recorrían las calles, despavoridas y sin aliento. Su angustia se retrataba en el rostro, reinaba ese pavor que nace de la contemplación del peligro pasado, cuando se espera otro nuevo. La madre, llevando a sus tiernos hijos, los arrastraba buscando un asilo seguro que la triste realidad le negaba. La joven, guiando los pasos del trémulo anciano, alzaba al cielo sus ojos llenos de lágrimas, implorando un refugio para salvar al autor de sus días. El niño, aterrorizado con el espanto de su madre, la seguía apenas en su carrera. El peligro con todos sus horrores, esa muerte segura y sin defensa, engalanada con sus arreos de sangre, era el triste porvenir de una población inerme. En medio de esta agonía pavorosa la hora fatal se acercaba, y esa multitud aterrorizada no tenía más que una pregunta, un pensamiento solo, porque el reloj de la ciudad ha sido destruido por las bombas, y todos desean saber si son ya las 6. De entre los neutrales, los unos participaban de este terror, y los otros, desesperados, se presentaban en los puntos fortificados para morir matando. Esa horrible sensación de inquietud que precede a los momentos supremos se había apoderado de todos. En estos instantes de agonía se corre la voz de que los cónsules extranjeros se atreven a salir a la cabeza de sus compatriotas y bajo el pabellón de sus naciones, que el alcalde segundo conduciría a los ancianos, a las mujeres y a los niños, resolviéndose todos a sufrir el fuego con que se les ha amenazado. Las mujeres acogen con el entusiasmo de la desesperación esta idea, que les ofrece el medio de hacer cesar ese martirio lento y prolongado que sufren. Todas abandonan sus casas, apenas se proveen de lo necesario para salir, y llevando en los brazos a sus hijos, se dirigen a las líneas en busca de sus deudos. Allí, entre sollozos convulsivos, la anciana madre besa la frente de su hijo por la última vez, la tierna virgen recibe la bendición de su padre, como al borde del sepulcro, y la esposa y la hermana, estrechando en sus brazos al guerrero, se despiden de él para la eternidad.
Y esos soldados, que no han temblado al estruendo pavoroso de los proyectiles enemigos, esos valientes que han visto sin inmutarse caer mutilados y moribundos a sus compañeros, que han comido su escaso rancho a la luz de los incendios que devastaban sus fortunas, tranquilos y serenos, consagrados únicamente a la patria, sienten también rodar una lágrima por su mejilla, pero no vacilan, y en el estremecimiento de su dolor, al estrechar contra el seno a la tierna esposa, al recibir la bendición delirante de una anciana madre, solo claman: venganza, Dios mío, venganza. Venganza es la única voz que se escucha en las líneas. Para evitar la repetición de estas escenas, que desgarran el corazón, fue preciso poner centinelas en algunos puntos. La población vagaba indagando cuál sería la puerta de salida. Las casas de los cónsules estaban sitiadas y el comandante general perseguido por multitud de señoras y de neutrales, que le pedían que pusiese un término a la calamidad general. Se le hacía presente para obligarle que el enemigo no necesitaba perder ni un hombre para rendir la plaza, porque sus proyectiles destruirían la ciudad, y que para ello había establecido una nueva batería con 70 piezas, que no dejaban concebir la más ligera esperanza. Parece que una cruel fatalidad presidía en esta campaña los destinos de México y que los más nobles esfuerzos y sacrificios de algunos de sus hijos debían ser coronados por el infortunio. Esto aconteció en la plaza de Veracruz, que se vio obligada a sucumbir al enemigo. El 25 de marzo había sido un día terrible para la ciudad, que jamás lo olvidará, y en el cual el ejército de los Estados Unidos había hecho gala, si se nos permite esta expresión, de todo su poder, y en la plaza se había sentido toda la amargura de la posición con una escasez suma de municiones de boca y de guerra. Así es que de este día datan las negociaciones entabladas con el enemigo. Creemos oportuno para explicarlas, copiar aquí las palabras del comandante de ingenieros don Manuel Robles, cuyo valor y pericia dan mucha importancia a su opinión, y que fue uno de los comisionados mexicanos en unión de los señores coroneles don Pedro de Herrera y don José Gutiérrez de Villanueva. En la noche del 25 al 26, dice el señor Robles, en una junta de jefes se acordó capitular, sin que yo tuviese conocimiento ni de la junta ni de su acuerdo, hasta la madrugada, cuando ya se había dirigido una comunicación al general en jefe enemigo, proponiéndole la reunión de comisionados para acordar los términos de la capitulación. Inmediatamente hice una protesta por escrito, por no haberse oído al comandante de ingenieros, conforme previene terminantemente la ordenanza, y manifesté mi opinión en contra de la capitulación. Esto no fue porque creyese infundadas las razones que se habían tenido presentes para la Junta, al considerar que no era posible continuar la resistencia, ni tampoco porque me pareciese fácil que la guarnición rompiese la línea enemiga como yo había propuesto, ni falta de fundamento y de justicia el temor que se había manifestado de que en este caso quedaría entregada a discreción del enemigo la población que tan heroicamente había contribuido a la defensa. Pero siendo el ataque de Veracruz la primera operación de la campaña en este rumbo, creía conveniente que la resistencia se llevara más allá de lo que previenen las leyes de la guerra en circunstancias ordinarias para despertar con este ejemplo el entusiasmo nacional. En una nueva junta, que se celebró al saberse que el general enemigo aceptaba la reunión de comisionados que se le había propuesto, la guarnición me nombró por uno de los suyos, honor que no pude rehusar, y se comenzaron las negociaciones. El 26 los comisionados vieron claramente que el enemigo estaba resuelto a no conceder otras condiciones que las que los usos de la guerra no le permitían negar, y rompieron la negociación, pero obligados a entablarla de nuevo el 27, no pudieron ya, conforme a sus instrucciones, dejar de aceptar lo que se les ofrecía. Sin embargo, obtuvieron cuanto en circunstancias semejantes suele concederse, y además que quedasen exceptuados de la capitulación 48 jefes que serían electos por la guarnición, y muchos de los cuales han prestado después muy buenos servicios. Los comisionados nunca pudieron imaginar que la condición de que los oficiales y tropa prisioneros, en lugar de quedar en poder del enemigo, quedasen en libertad, dando su palabra de no tomar las armas hasta ser debidamente canjeados, se tomase como un vergonzoso juramento de no servir a su país. En las historias de las guerras europeas de este siglo se habían visto muchos ejemplos de capitulaciones de plazas con esta misma condición, considerada siempre como una concesión, y más aún en que esta gracia era solo acordada a los oficiales, quedando la tropa prisionera, y lo mismo se quiso exigir en Veracruz, costando no poco trabajo a la comisión obtener la libertad de los soldados.
Estas negociaciones dieron por resultado la capitulación que se acordó el 27, y el general Landero, en junta de guerra que se verificó en la madrugada de este día, atendiendo a que no había parque más que para 3 horas de fuego, a que no había más víveres que los acopiados por el ayuntamiento, de los cuales participaba la población, y a otras varias razones, se vio obligado, por fin, a poner un término a esta lucha tan desventajosa para nosotros y esto, que por una parte calmaba la ansiedad pública, excitó por la otra el disgusto militar. La Guardia Nacional de Veracruz que, al mando de don Manuel G. Zamora formaba una parte de la reserva, declara que no capitula, lo mismo se escucha en las líneas y comienzan a notarse síntomas de una revolución. Sin embargo, la funesta verdad de los fundamentos de la capitulación triunfa de este disgusto, y calma los ánimos. El general Morales que, ídolo de Veracruz, había unido su gloria con la gloria de esta plaza, se marchó con el mayor de la Guardia Nacional en una lancha por no capitular. Todo había acabado para Veracruz. Esos valientes veteranos y nacionales, que tanto sufrieron, que tanto sacrificaron, que fueron diezmados por los proyectiles enemigos, sin tener siquiera la ocasión de vengar la sangre de sus hermanos, debían entregar sus armas a un enemigo a quien la superioridad de sus elementos de guerra, y el delirio de la capital habían dado la victoria. Y esa población desgraciada, que había sufrido un bombardeo que, relativamente hablando, no tiene ejemplo en el mundo, esa población inerme, que había visto perecer a centenares de víctimas inocentes e indefensas entre los escombros de las ruinas y desaparecer entre las llamas de los incendios su fortuna y el porvenir de sus hijos, debía también apurar el cáliz de la desgracia, viendo a un enemigo tan afortunado como sanguinario y despiadado pisar orgulloso las calles de la heroica ciudad, cuya pérdida se estima de 5 o 6 millones de pesos. Todo ha acabado para Veracruz. En vano de 400 a 500 de sus habitantes han perecido, en vano 600 o más guerreros derramaron su sangre, pereciendo 400 de ellos. Las tumbas de estos valientes serán holladas por el vencedor. En vano la ciudad ha sufrido los estragos de 6.700 proyectiles con peso de 463.000 libras, que el enemigo dirigió sobre ella, en vano la plaza gastó 8.486 para defenderse. La ciudad ha caído en poder del invasor y la fortuna cruel ha dado este nuevo y doloroso golpe a la desgraciada República Mexicana. En la capitulación se convino que la guarnición quedase prisionera, evacuando la plaza con todos los honores de la guerra, y entregando sus armas, que los oficiales mexicanos conservarían sus armas y efectos particulares, que la fuerza mexicana empeñase su palabra de no volver a servir hasta ser canjeada, que de la fuerza veterana dispondría el general mexicano como juzgase conveniente, y a la nacional se permitiría regresar a sus hogares, que el material de guerra y propiedades públicas del castillo, la plaza y sus dependencias pertenecerían a los Estados Unidos y que se garantizaba una completa protección a los habitantes de la ciudad y sus propiedades y una absoluta libertad en el culto y ceremonias religiosas. La capitulación que se acordó el 27 estaba ratificada el 28 y en la mañana se desampararon los puntos para prepararse al tristísimo acto que debía verificarse al siguiente día. Veracruz era un campo de desolación. Al entusiasmo guerrero, a esa noble abnegación con que las mujeres mismas y los ancianos se habían resignado a todo género de padecimientos para salvar a la patria, había sucedido una sensación de horror respecto del enemigo. Hay en el pueblo de Veracruz cierto entusiasmo, cierta energía de pasiones, que lo caracterizan y que se manifestaba en este día. Parte de la Guardia Nacional se había disuelto, y nadie pensaba más que en huir de la presencia abominable del vencedor. Los habitantes se felicitaban por haber escapado de un peligro tan inminente como el que acababa de pasar, y la ciudad triste y silenciosa tenía un aspecto funerario. Amaneció el 29. A las 8 de la mañana la artillería saludó al pabellón nacional que se arriaba en Ulúa y en los baluartes de tierra, últimos honores que una guarnición tan desgraciada como valiente podía hacer a su bandera. A las 10, la tropa que había estado en formación desde las 9 en las calles que se dirigen a la Merced marchó para el Llano de los Cocos, en cuyo centro había una bandera blanca y otra americana. La tropa, formada en columna, apoyaba allí su cabeza, quedando dentro de un cuadro que formaban 8.000 hombres con 4 baterías. Fungían de intérpretes el teniente coronel don Manuel Robles y su ayudante don Joaquín Castillo, que tan valientemente se habían conducido en los días del peligro. El general Ward, haciendo 1000 cortesanías a nuestros jefes y rodeado de sus ayudantes, de gran uniforme, se presenta. La hora fatal suena. Los soldados, llorando, se despojan de sus fornituras y al formar pabellones con sus fusiles, algunos los hacen pedazos para no entregarlos al enemigo. Un batallón americano marcha, estrechando los costados de nuestra tropa y coloca centinelas con 5 pasos de intervalo para cuidar las armas que se han dejado.
El sacrificio estaba consumado, pero los soldados de Veracruz recibían el homenaje debido al valor y a la desgracia, el respeto del vencedor. Ni una sola mirada que pudiera parecer insulto recibía nuestra tropa de los soldados enemigos, que mostraban la mayor circunspección. La columna recibe la orden de marchar por Medellín y no por Vergara, para evitar los insultos de los voluntarios que sus jefes mismos no pueden reprimir. Antes de marchar, desarmada ya la tropa y conservando sus espadas los oficiales, se da a reconocer como jefe de la columna al coronel don José Francisco López. En ese momento se enarbolaba en Ulúa y en los baluartes el pabellón enemigo, saludado por la marina y por nuestros propios cañones, excitando de nuevo el resentimiento, la desesperación y la amargura de los soldados y aún de las mujeres. En marcha ya por el camino de Medellín, hicieron su saludo las baterías del cuadro en donde se entregaron las armas, y los médanos, dice la relación de un testigo presencial, los árboles y los techos de las casas, se pusieron azules con la gente vestida de ese color, que apareció sobre ellos gritando, ¡hurra!